El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre pide orar en marzo por el desarme y la paz. León XIV alienta al amor incondicional en medio de las dificultades. El cardenal secretario de Estado de la Santa Sede pide que el Señor haga callar las armas. El también secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, afirma sobre la escalada bélica en Oriente Medio. La fuerza ha sustituido a la justicia. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea afirman: las mujeres nunca deberían sentirse obligadas a abortar. El sacerdote mexicano que envió cartas a favor de los hijos del Mencho explica por qué lo hizo. Campaña por el 8M invita a las mujeres a vivir la santidad, reza, lucha, reina, sirve y confía. Miles de chilenos se reencuentran con la imagen restaurada de la Virgen del Carmen en La Tirana. Y por último, cubanos en exilio forman un histórico acuerdo de liberación para Cuba. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos sea una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hoy en las voces informativas estaremos Marisa Farril y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles estará Miguel Mejía. Hoy tenemos mucha información que darles, ¿verdad, Marisa? Estos días es el Día de la Mujer. Muchas felicidades a ti y a todas las mujeres. Muchas gracias, Marisa. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. El Santo Padre pidió a los fieles de todo el mundo rezar en marzo por el desarme y la paz, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya han dejado unas 600 víctimas mortales, según la Media Roja o Cruz Roja, como conocemos en México. Por su parte, Irán lanzó un ataque con dron contra las instalaciones militares de la Real Fuerza Aérea Británica en Akrotiri, en la isla de Chipre, territorio de la Unión Europea. El Papa pidió: oremos para que las naciones procedan a un desarme en efectivo, particularmente el desarme nuclear, y los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y de la diplomacia en vez de la violencia, señaló León XIV en la intención de oración propuesta para este mes. León XIV pasó la tarde del domingo con los fieles del barrio Quarticolo de Roma, Italia, encontrándose con jóvenes y familias afectadas por las adicciones antes de celebrar la misa y exhortar a los católicos a abrazar lo que él llamó la lógica del amor incondicional. El Papa llegó poco antes de las 4 de la tarde a la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo y fue recibido por el cardenal Baldassare Reina, vicario general de la diócesis de Roma, junto con el párroco y los fieles reunidos en el patio del oratorio. León comenzó saludando a los feligreses uno por uno y luego se sentó con los jóvenes que participan en una iniciativa local conocida como Maquis. Un mensaje pintado en una pared captaba el tono de la visita: quien ama va hacia adelante. El Papa León XIV agradeció a un sacerdote de 110 años de la diócesis de Fulda, en Alemania, por su largo, fiel y devoto servicio sacerdotal. El padre Bruno Kant es reconocido oficialmente como el sacerdote más anciano del mundo. Me alegra mucho al saber que el 26 de febrero celebraste tu 110 cumpleaños y te envío mis cálidas felicitaciones y bendiciones.
escribió el Papa León XIV al padre Kang, según informó Fulda Zeitung, una página noticiosa. El Papa León XIV se le ilumina el rostro cuando habla de educación. Sus padres eran maestros y él mismo fue profesor de matemáticas y física antes de su ordenación. Ese vínculo con el mundo académico explica, en parte, la emoción vivida por una delegación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, Perú, de la que el pontífice fue gran canciller entre 2014 y 2023, cuando ejercía como obispo de Chiclayo. La delegación desplazada a Roma estaba integrada por 3 docentes y 5 estudiantes. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, hizo un firme llamamiento a la paz durante la misa celebrada el pasado 3 de marzo en la Basílica de San Pablo Extramuros, una de las basílicas papales situadas a las afueras de Roma. Durante su homilía en la ceremonia celebrada con ocasión del centenario del ordinario militar en Italia, el purpurado pidió al Señor que haga callar las armas y que los hombres se reconcilien. Ante la creciente tensión en Oriente Medio, la autoridad vaticana subrayó que la cruz de Cristo debe ser el paradigma de toda autoridad cristiana. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, habló sobre el riesgo de que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta militar desde Teherán desemboquen a una espiral de violencia de alcance global y consecuencias imprescindibles. En una entrevista concedida a los medios vaticanos, el purpurado denunció que es realmente preocupante este debilitamiento del derecho internacional. La fuerza ha sustituido a la justicia, a la fuerza del derecho se ha reemplazado por el derecho de la fuerza, afirmó. A su juicio, se está consolidando peligrosamente un multipolarismo caracterizado por el primado de la potencia y la autorreferencialidad. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea han expresado con firmeza que el aborto es gravemente contrario a la ley moral y defendiendo que las mujeres nunca deberían ser obligadas a abortar debido a presiones sociales o económicas. La contundente declaración se produce tras el rechazo por parte de la Comisión Europea a la iniciativa My Voice, My Choice, Mi voz, mi elección, que proponía la creación de un mecanismo que promoviera el aborto financiado con los impuestos de los ciudadanos europeos. La Secretaría General del Sínodo ha publicado un informe preliminar en el que pide reconocer el valor del juicio de las mujeres en los procesos de selección de candidatos al sacerdocio y evitar que los seminarios se conviertan en ambientes artificiales alejados de la vida ordinaria del pueblo de Dios. El documento recoge las conclusiones del grupo de estudio sobre la formación al sacerdocio, uno de los 10 equipos creados por el Papa Francisco en 2024, al término de la primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Estos grupos recibieron el encargo de profundizar desde una perspectiva sinodal en cuestiones relevantes para la misión de la Iglesia. Diversos líderes de la Iglesia en Europa han denunciado la escalada de violencia en Oriente Medio y lanzado un urgente llamamiento a la paz. En nombre de la Iglesia, el presidente de la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, Monseñor Mariano Croazziata, ha anunciado su profunda preocupación por esta grave crisis. En un comunicado difundido, lamentó que la situación representa un nuevo debilitamiento de la orden internacional basado en reglas y un continuo desprecio por el derecho internacional.
Dos importantes arquidiócesis inglesas, cuya jurisdicción abarca la mayor parte de Londres, ha registrado cifras récord de adultos que serán recibidos en la Iglesia Católica en Pascua. La arquidiócesis de Westminster y Southwark revelaron los números en sus respectivos ritos de elección el 21 de febrero. En un comunicado, la Arquidiócesis de Westminster indicó que el grupo de 2026 es el cuarto más grande desde que comenzaron los registros diocesanos en 1993 y el nivel más alto de participación en 15 años. La Conferencia Episcopal Española publicó una nota doctrinal en la que alerta del peligro del emotismo de la fe en el contacto de la expansión de experiencias de nueva evangelización que está siendo protagonizadas en especial por la juventud. La Comisión para la Doctrina de la Fe ha tomado el lema cardinalicio de San Juan Enrique Newman, El corazón habla al corazón, como título de este documento aprobado por la Comisión Permanente reunida los pasados 24 y 25 de febrero en Madrid. La nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de fe reflexiona acerca de la integralidad de la experiencia de la fe, que es fruto del encuentro con el auténtico rostro de Jesucristo encarnado. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Ahora le vamos a presentar el resumen informativo de esta semana de México y América. El sacerdote José Dolores Aguayo González, conocido como el Padre Lolo, explicó que las cartas enviadas a una corte de Estados Unidos en favor de Jessica Johanna y Rubén Oseguera, hijos del narcotraficante El Mencho, fueron redactadas a solicitud de la jueza del caso y de la familia de los detenidos, en el marco de su labor de acompañamiento espiritual a personas en prisión. En entrevista con la agencia informativa Así Prensa, el presbítero defendió su actuación señalando que la Iglesia no puede dar la espalda a quien busca reconciliarse con Dios, aun cuando se trate de figuras públicas. La Asociación Católica de Propagandistas lanzó una campaña con motivo del 8M, Día de la Mujer, invitando a imitar las virtudes de grandes mujeres cristianas de la historia. Reza como María, lucha como Juana, reina como Isabel, sirve como Teresa y confía como Mónica. La Asociación Católica se ha fijado en la Virgen María, Santa Juana de Arco, Isabela la Católica, Santa Teresa de Calcuta y Santa Mónica por haber dejado una marca profunda en la historia espiritual, cultural y política del mundo, según detalló el comunicado. Miles de fieles del norte de Chile se dieron cita en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana para recibir a la imagen de la Virgen tras su histórica restauración. La jornada estuvo marcada por la oración, la música, la danza y mucha emoción al recibir nuevamente a la Virgen del Carmen, ocasión para renovar la devoción y la esperanza del pueblo chileno. Las celebraciones comenzaron con una procesión desde la Cruz del Calvario, llevando las coronas de la Virgen y del Niño Jesús, la banda tricolor perteneciente a la imagen y el escapulario. Al llegar al frente del santuario, las puertas se abrieron para el encuentro de la Virgen del Carmen con sus fieles, que respondieron con cantos y aplausos. En este Cuaresma 2026, Cáritas Ecuador ha lanzado una campaña solidaria para ayudar a los más necesitados y ofrece formación gratuita en la fe, iniciativas que apuntan a convertir el corazón para amar más a los demás. La campaña Cáritas Munera se inició el 18 de febrero y se extenderá durante toda la Cuaresma, con una gran colecta que se realizará desde el domingo 29 de marzo. Munera es la campaña anual solidaria que realiza la Iglesia Católica por medio de la red Cáritas en todo Ecuador. Este año tiene como lema: Todos somos hermanos, yo creo en el amor que se comparte.
Cubanos en el exilio en Miami, liderados por Rosa María Paya, fundadora de Cuba Decide e hija del fallecido líder Osvaldo Paya, firmaron lo que llaman un acuerdo de liberación para Cuba, una hoja de ruta con 10 pasos para restablecer la democracia y el Estado de Derecho en la isla. En el texto se señala que ha sido suscrito con fe en Dios, inspirados por los ideales y valores fundacionales de la nación cubana y el acuerdo por la democracia. Un documento del 20 de febrero de 1998 que establece también 10 puntos para una transición pacífica hacia la democracia. El acuerdo de liberación señala 4 fases para la transición: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización del país, así como el desmantelamiento de la empresa criminal que es el Partido Comunista de Cuba. La escalada en el conflicto en Medio Oriente ha motivado un firme llamamiento a la paz por parte del arzobispo Paul Cockley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien emitió un comunicado urgente instando a Estados Unidos, Irán y la comunidad internacional a volver al diálogo y explorar todas las vías para una paz justa y duradera. Monseñor Cockley emitió el comunicado este domingo en el segundo día de ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mis hermanos obispos y yo nos unimos nuestra voz a la de nuestro Santo Padre y hacemos un llamado sincero a todas las partes implicadas para que la diplomacia recupere el papel que le corresponde, escribió. El embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, ha defendido las políticas de deportación del presidente Donald Trump en medio de críticas del Papa León XIV y de los obispos de Estados Unidos. La cuestión más amplia de la inmigración es algo que constantemente será una fuente de debates y conversación entre Estados Unidos y la Santa Sede, reconoció el embajador en una entrevista con Con Klein y Hannah Brewhouse de la agencia informativa EWTN News. Burch rechazó las críticas generalizadas en Estados Unidos a la aplicación de la ley migratoria, especialmente tras la violencia en Minneapolis, incluida la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses. La Santa Sede rechazó la apelación presentada por el sacerdote argentino Damián Rodríguez Alcobendas en el marco del proceso administrativo penal canónico que se le había iniciado y confirmó su culpabilidad en el delito grave contra el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros cometidos contra un menor. Así lo informó el Obispado de San Isidro mediante un comunicado en el que detalla que el Colegio para el Examen de los Recursos en materia de delitos graves de la Santa Sede confirmó para el sacerdote la pena de prohibición perpetua para el ejercicio de todo oficio eclesiástico y de cualquier función directiva o administrativa en ámbitos parroquiales, seminarios e institutos vinculados a los mismos. En una decisión histórica el 2 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que el Estado de California no puede mantener en secreto ante los padres las identidades transgénero de los estudiantes, al dictaminar los jueces que las políticas del secretismo probablemente violan los derechos de la primera enmienda de los padres cuyos hijos creen ser del sexo opuesto. El fallo de 6-3 fue anunciado por Thomas More Society, un bufete de abogados de libertad religiosa que ha representado a padres y profesores a lo largo de la batalla legal, que se ha extendido por casi 3 años y múltiples instancias judiciales. El obispo de la diócesis del Alto en Bolivia, Monseñor Giovanni Arana, celebró el domingo una misa en el lugar donde el pasado viernes 27 de febrero ocurrió el accidente aéreo que dejó 22 muertos y más de 30 heridos. La celebración tuvo el propósito de rezar por las víctimas y sus familias y contó con la presencia de la comunidad local, oficiales de la Fuerza
Aérea Boliviana y medios de comunicación. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Bolivia, un avión de carga de la aerolínea Transporte Aéreo Boliviano de las Fuerzas Aéreas Bolivianas sufrió un accidente a las 6:15 p.m, hora local, cuando se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El domingo 1 de marzo, poco antes de la misa del mediodía, colapsó parte del techo de la histórica iglesia San Lázaro en el distrito del Rímac, en Lima, capital del Perú, un hecho que afortunadamente no dejó muertos ni heridos, y tras lo cual la iglesia ha sido cerrada al público. La parte del techo que colapsó cayó sobre el altar mayor de la iglesia, lo que suscitó que el Ministerio de Salud enviara 3 ambulancias al lugar, antes de saberse que no había gente en la iglesia en ese momento. Esta iglesia de San Lázaro, cuya construcción data de 1563, con más de 400 años de historia, es la más antigua acá en nuestro país, dijo a los periodistas el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas. Y así terminamos el resumen informativo de esta semana de México y América. Usted ha quedado informado con las noticias más importantes de esta semana. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. En el primer capítulo se describe a la Iglesia como una realidad compleja, en cuanto conviven en ella tanto la dimensión humana como la dimensión divina, integrándose armoniosamente, sin separación y sin confusión. En su dimensión humana, la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que con virtudes y defectos comparten la fe y anuncian el Evangelio, siendo signo de la presencia de Cristo en el mundo. La dimensión divina se refiere a la concepción de la Iglesia en el proyecto de amor de Dios para la humanidad que se realiza en Cristo. Recordemos que no existe una Iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino encarnada en la historia. Su santidad consiste en el hecho de que Cristo vive en ella y sigue entregándose por medio de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Cuaresma, pidamos al Señor que nos ayude a seguir edificando la Iglesia en la vivencia ordinaria de nuestra fe, expresada de manera particular a través de la oración, el ayuno y la caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Y le queremos hacer una invitación para viajar junto a nosotros y Roberto Farril a Inglaterra, Escocia e Irlanda, a conocer esa Inglaterra católica que existió hace años antes de que llegara el protestantismo, conocer todas esas iglesias góticas que existen, castillos que hay en estos 3 países con paisajes impresionantes. Si le interesa ir con nosotros, lo puede hacer
puede pedir toda la información en el teléfono 5555 59 27 92 y al WhatsApp 5550 45 72 19. Por Vámonos, si dicen, acompáñenos de viaje. pero por si dijeron los teléfonos muy rápido, el teléfono es 55 55 59 27 92. y el WhatsApp 55 50 45 72 19. Recuerden que en cada uno de los viajes, aparte de que va Roberto O'Farrill hablándonos de esa devoción católica que hay en todos estos lugares, como la aparición de la Virgen de Walsingham, que no es muy conocida acá, van a ir al santuario donde se apareció, también van a ir al santuario donde la Virgen del Carmen se apareció, a San Simón Stock. Es un viaje de lujo, además vamos acompañados por un sacerdote. Del 8 al 24 de junio. Vámonos de viaje. Ay, sí, vámonos, Marisa. Y va a ser Imagínate verano. andar en los castillos. Oh, sí, hermosos, ¿eh? Todos esos paisajes impresionantes de Irlanda, acantilados, todo eso, la vegetación. Van a ir a la casa de Sherlock Holmes. Oh, sí. Vamos, Marisa, yo soy fan. O sea, yo idolatro no, pero sí soy súper fan de Arthur Conan Doyle, que fue el que escribió todos los libros de Sherlock Holmes. Vamos, por favor, quiero mi gorrita. Ay, Aunque sea de hombre, quiero mi gorrita de Sherlock. Es como la casa de Sherlock Holmes de la serie de Sherlock Holmes. Ajá, está en la misma calle. Ajá, la puerta y todo eso, y ahí es una tienda. Además van a ir a Piccadilly Circus por si quieren ir a hacer todas sus compras. Shoppings. Les recomiendo, ahí está la tienda más grande de M&M's que hay. Es como de 3 pisos y encuentra M&M's de todos los colores y ahora sí, sabores. Bueno, hemos llegado al final, no sin antes felicitar, como Marisa decía, a todas las mujeres. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill. Y en los controles operativos, Miguel Ángel Mejía, quienes juntos le deseamos una feliz semana. Además, feliz Día de las Mujeres. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar. La bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.